Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Este libro no se encuentra actualmente en español, créditos a los traductores correspondientes. Se recomienda que cuando el libro salga oficialmente en español se compre para apoyar a la autora. Fantasmas del mercado de sombras. De Cassandra Clare, Sarah Reyes Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link y Robin Wasserman. Capítulo 9. El mundo perdido. De Cassandra Clare y Kelly Link. El mundo y todo en él había cambiado. La gente me pasó mientras estaba sentado, gente que reía y bromeaba y chismorreaba. Me pareció que los observaba como un hombre muerto vería a los vivos. Arthur Conan Doyle, El destino de Evangeline. 2013. Así que no sientes ningún tipo de energía demoníaca u otro tipo de emanación supernatural desde el Dimetarn. Preguntó Tai. Era marzo, y fuera del escolamántico, el mundo era de un blanco invernal, como todo en los montes Cárpatos era en la mañana. Tai estaba escribiendo en su escritorio, en el cuaderno negro donde por 6 meses había mantenido un registro de los efectos secundarios, los beneficios y las cualidades del estado de resucitación de Libby. Las primeras entradas estaban llenas con líneas sobre lo incorpóreo. Invisibilidad a todos con algunas excepciones. Algunos animales parecen ser sensibles a ella. Mayormente los gatos, por ejemplo, aunque no puedo estar completamente seguro porque los gatos no hablan. Puede, con mucho esfuerzo, hacerse invisible a mí. Le he pedido que no lo haga. No duerme. No necesita comida. Ella dice que cree posible que pueda saborear cosas que yo, Tai, puedo comer. Probamos esto. Libby esperó en el otro cuarto mientras yo probaba algunos alimentos. Pero no es el mejor de los experimentos y está el hecho de pueda estar relacionado o no con el actual estado de Libby o con que seamos mellizos o el inevitable hecho de que yo he causado todo esto. Magnus dice que hay muy poca información confiable. Sentido del olfato intacto. Experimenté con ella con calcetines limpios y sucios al igual que con varias hierbas. No tiene sensibilidad a extremos cambios de temperatura calientes o fríos. Dice que está feliz de estar conmigo. Dice que me ama y que desea estar conmigo. Esto prueba, si podemos hacer suposiciones, que algunas cosas, algunas emociones o relaciones, sobreviven a la muerte. ¿No? Dijo Libby. A menudo, mientras Tai escribía, ella flotaba sobre su hombro, para ver lo que escribía y opinar sobre sus notas con sus observaciones. Pero en ese momento, estaba más interesada en algo que había descubierto tallado en la pared debajo de la cabecera de la cama de Tai. Si hacía un esfuerzo, podía atravesar la cabecera de madera, justo como los fantasmas de las películas de Drew, que podían caminar a través de las paredes. Como le habría gustado presumir esa habilidad a su hermana, pero ella y Tai habían acordado que ella no se manifestaría frente al resto de su familia. Detrás de la cabecera de la cama del problemático dormitorio de Tai, en la parte superior estaban unas las letras vagamente nítidas, alguien había arañado un áspero enunciado en la pared y también una fecha. Yo no escogí esta vida, dijo Libby en voz alta. ¿Qué? Dijo Tai, sonando sobresaltado. Oh, dijo Libby de forma precipitada. Esa no fue una observación, Tai. Es algo que alguien grabó aquí en la pared. También hay un año. 1994. Pero no hay una firma. Tai había estado en el escolamántico por 4 meses. Y a donde Tai iba, Libby también lo seguía. 4 meses en el escolamántico y 6 meses desde que Libby había vuelto como un fantasma cuando el catalizador que Tai estaba usando en su intento de resucitarla había fallado, y el hechizo del volumen negro de los muertos se corrompió. Al principio Libby no había sido ella completamente. Había páginas en la libreta de Tai sobre los huecos en su memoria, las formas en que no parecía ser la misma persona. Pero, gradualmente, había vuelto a ser ella misma. Tai había escrito en su libreta. Jet lag, cuando alguien viaja entre costas o países y experimenta un cambio de usos horarios, es parte de la condición humana. Es posible que Libby esté experimentando un tipo de versión parecida. Un escritor una vez llamó a la muerte, ese desconocido país. Presumiblemente Libby tuvo que viajar, al menos físicamente, un poco lejos para volver a mí. Considerando todo eso, los últimos meses habían sido un momento de grandes y alarmantes cambios. El fantasma de Libby regresando de entre los muertos no había sido ni el más grande ni el más alarmante. La
cohorte y sus simpatizantes ahora estaban encerrados en Idris, mientras que los de la clave habían sido exiliados a todos los rincones del mundo. Nadie podía entrar en Idris y nadie podía salir. ¿Qué crees que estén comiendo?, le había preguntado Tai a Libby. Los unos a los otros, espero, respondió Libby. O calabacín. Un montón de calabacín. Estaba segura de que nadie podría disfrutar enteramente el calabacín. También el escolamántico había cambiado. Históricamente fue el instituto donde se entrenaban los centuriones, y Libby había oído a los centuriones que fueron al Instituto de los Ángeles a hablar del lugar. Se había convertido en un campo de reclutamiento para la corte, y había sonado completamente horrible. Los simpatizantes de la corte estaban ahora en Idris, y eso no fue una gran pérdida de acuerdo a Libby. Todos los miembros de la corte que había conocido habían sido matones, fanáticos, o lamebotas de mente mezquina. El calabacín del mundo de los cazadores de sombras. ¿Quién lo extrañaba? El verdadero problema ahora no era que se hubieran ido, sino que no se hubieran ido del todo. Allí estaban, acechando dentro de los muros del Idris, planeando, conspirando, solo el ángel sabía qué. Algunos instructores del escolamántico se habían ido a Idris con los centuriones, y ahora Gia Penhallow, la anterior cónsul, estaba a cargo aquí. Ella había decidido renunciar como cónsul, para poder tener tiempo para descansar, pero una vez mejorada su salud, quiso hacer algo útil. Su esposo Patrick estaba con ella y Ragnorfeld también habían intervenido, para enseñar y ofrecer orientación. Katarina Los también era una presencia frecuente. Pasaba tiempo en la nueva academia en la granja de Luke Garroay en el norte de Nueva York, pero también pasaría por el escolamántico de vez en cuando para reponer la enfermería o curar enfermedades mágicas inusuales. También hubo otros cambios. Kit se había ido a vivir con Jem y Tessa, mientras que Ellen y Aline estaban ahora instaladas en el Instituto de Los Ángeles. Libby deseaba con todo su corazón fantasmal que ella y Tai pudieran haberse quedado en Los Ángeles, pero Tai ha sido inflexible. Ir al escolamántico fue su penitencia, debía soportar su gran crimen, el gran crimen de intentar devolver a Libby. Libby pensó que no era muy halagador. Ahora sería la carga fantasmal que Tai llevaba alrededor del cuello, pero era mejor una carga fantasmal que simplemente una hermana muerta. Nadie escoge esta vida, dijo Tai. Había dejado su pluma, sonaba como si estuviera en algún lugar lejano. Libby no creía que estuviera hablando del escolamántico. Vi huellas de animales alrededor del Dimectar, dijo apresuradamente. No está completamente helado, escuché a algunos de los otros estudiantes decir que este año es más cálido que cualquier otro registrado. ¿Puedes imaginar más nieve de la que hemos tenido? Parece como si los animales bajaran a beber de Dimectar. Me pregunto qué son. Un lince de los Cárpatos, probablemente, dijo Tai. Se supone que ellos cazan por esos lugares. Creo lo mismo, respondió Libby. Pero Tai no rió. Estuviste lejos por casi 3 horas, dijo él. Lo he anotado en el libro. Sentí como si una parte de mí se estuviera quedando dormida. Como si hormigueara. Yo también lo sentí, como una banda elástica siendo estirada, dijo Libby. La semana pasada, cuando Tai no había tenido clases, habían experimentado con intervalos de tiempo en los cuales Libby se movía progresivamente lejos y más lejos de Tai. El Dimectarn estaba pasando el escolamántico, a menos de 400 metros lejos del cuarto de Tai, pero eso era lo más lejos que Libby se había aventurado. Había estado flotando sobre la superficie del agua por mucho tiempo, se había sentido casi hipnotizada por la inmóvil quietud negra debajo de ella. Había sido capaz de ver el reflejo de las hojas de los árboles en el lago, pero no importaba qué tan lejos presionara su cara en la superficie congelada del agua. Ella no era capaz de verse a sí misma. Podía ver su mano y podía sentirla, pero no era capaz de ver el reflejo de su mano, y eso la había hecho sentir realmente extraña. Así que solo había mirado el agua y había dejado ir todas sus preocupaciones e infelicidad. La única cosa que la mantenía estable era Tai. Eventualmente había retirado su atención del Dimectarn y había vuelto con él. Me hubiera gustado ver un lince de los Cárpatos, dijo. Están en peligro, respondió Tai. Y son muy tímidos. Y yo soy muy invisible, dijo Libby. Así que siento que mis posibilidades son bastante buenas. Pero, por favor, marca que el Dimectarn es un lago bastante ordinario. Creo que esas viejas historias deben ser solo eso, historias. Se requiere más investigación adicional, dijo Tai. Seguiré investigando en la biblioteca. Habían elegido
Dimetar como destino para Libby no solo porque la distancia era una medida útil, sino porque había muchas historias interesantes sobre el Dimet que los estudiantes relataban en el escolamántico. Supuestamente, una vez había sido un lugar de gran extrañeza, pero ninguna de las historias se ponía de acuerdo sobre la naturaleza de la extrañeza. Algunas historias decían que alguna vez fue un lugar amado por las hadas. Otros decían que había una gran cantidad de huevos demoníacos, abajo en el fondo del lago, tan profundo que ningún sondeo con cuerda podría dar una verdadera medida. Otra historia decía que un hechicero infeliz había encantado el agua para que al nadar una maldición diera a los nadadores un hongo del dedo del pie que eventualmente serían setas miniatura azules y verdes. Eso sonaba improbable, pero los brujos a menudo eran un poco improbables. Era uno de los efectos secundarios potenciales de la inmortalidad. Te volvías bastante malo al dejarte llevar. ¿Intentaste sumergirte?, preguntó Tai. Sí, dijo Libby. Al igual que al pasar a través de una cabecera, había sido capaz de sumergirse en el agua. No había nada como nadar en Los Ángeles, donde el agua era verde o azul o gris, dependiendo de la hora del día y si el sol brillaba, y todas las olas llevaban una capa de espuma blanca que venía apresuradamente en dirección a la arena mojada. El Dimmet-Tarn era negro, completamente negro, tan negro como la noche, pero sin estrella ni luna ni la promesa de que alguna vez amaneciera. Negro como el alquitrán, negro como la nada. Libby no había sentido el agua del Dimmet-Tarn, pero de todas formas, se hundió, lentamente, hasta que su cabeza estuvo debajo de la superficie, la oscuridad debajo de ella, la sugerencia del cielo de invierno que se alzaba sobre ella hasta que desapareció por completo y no vio nada. Se había hundido y caído en ese vacío, en esa oscuridad, en esa nada, hasta que ya no supo si se seguía hundiendo. La nada era todo lo que la rodeaba. Solo ese hilo que la conectaba con Tai se mantenía, tan delgado como podría ser y, sin embargo, más fuerte que el metal más fuerte. Ella y Tai habían teorizado que, ya que ahora era un fantasma, tal vez y extrañamente, podría descubrir el secreto del Dimmet-Tarn. A Libby le había gustado la idea de que podría tener algún tipo de superpoder, ser útil de alguna manera, y a Tai le gustó la idea de que podría haber un misterio local que podrían resolver. Pero si había un misterio oculto en el Dimmet-Tarn, Libby aún no lo había descubierto. Pronto van a tocar la campana para la cena, dijo Libby. Espero que no sea pan de oliva, dijo Tai. Lo es, dijo Libby. No puedes olerlo. Ah, dijo Tai. Dejó el cuaderno negro y tomó uno rojo en el que guardaba sus horarios. Le dio la vuelta a la página. Ya son 3 veces en 4 semanas. Libby se había preocupado cómo sería para su hermano, estar tan lejos de casa, pero Tai se había adaptado sorprendentemente bien. Había trazado un horario para sí mismo la primera noche, y lo seguía fielmente. Preparaba su ropa cada noche para la mañana siguiente, y antes de quedarse dormido revisaba su despertador contra el reloj que llevaba alrededor de su muñeca. Tai guardó uno de los viejos encendedores vacíos de Julian en el bolsillo de sus jeans, para cuando necesitaba mantener sus dedos ocupados, y llevaba sus auriculares alrededor de su cuello durante las clases como un tipo de talismán. Después de haber fallado en resucitar a Libby de entre los muertos, Tai había tirado su teléfono al Océano Pacífico, para no estar tentado a probar otros encantamientos del volumen negro. Ahora tenía un nuevo teléfono, pero no había descargado sus fotos. Más penitencia, pensó Libby, aunque Tai no lo había dicho. En su lugar, tenía un tríptico de las pinturas de Julian en la pared sobre su escritorio, una de sus padres, una de todos los hermanos Blackthorne y Diana y Emma, con el océano detrás. La tercera pintura era de Libby, y Libia. Menudo se encontraba mirándola fijamente para que no olvidar su propio rostro. No poder verse sí mismo en un espejo no era gran cosa en comparación con las otras partes de estar muerto, pero de todos modos no era muy agradable. Tai le escribía una carta a Julian todas las semanas, y le escribía a Drew, Mark, Diana, Tabby y a Ellen en postales, pero Libby no pudo evitar notar que nunca le escribía a Kit en absoluto. Ella sabía que Kit estaba enojado con Tai por tratar de usar el hechizo de resurrección, pero Kit ya habría superado eso para entonces. Si ella mencionaba a Kit, Tai se encogía de hombros y se ponía sus audífonos. En general, pensaba, Tai parecía haberse adaptado bien al escolamántico. Mejor de lo que Libby se había imaginado. Antes de morir, ella se había imaginado muchas cosas. Tai no ha hecho ningún amigo, pero logró todo lo que sus instructores le pedían y si él estaba mayormente callado o apartado de los otros, nadie parecía pensar que eso era extraño. Ahora había una gran cantidad de niños cazadores de sombras en el escolamántico que se preocupaban o se asustaban, ocasionalmente lloraban en un rincón. Tai mantenía baja la cabeza.
Nadie excepto Libby, y tal vez Julian, habría sabido que había algo mal. Pero había algo mal. Y Libby no tenía ni idea de cómo solucionarlo, especialmente porque no tenía idea de lo que estaba mal. Todo lo que podía hacer era estar ahí. Ella le había prometido que siempre estaría ahí. Él la había salvado de la muerte, y ella lo amaba. Y de cualquier forma, ella no tenía otro lugar a donde ir. Algunas veces, mientras Tai estaba estudiando o durmiendo, ella iba a explorar. A la librería, donde un gran árbol plateado crecía a través del techo roto como presagio de que ni una pared o una adversidad, o promesa, duraba para siempre. A veces se demoraba cuando un estudiante leía solo en la biblioteca, o se sentaba en el borde de una ventana, mirando el Dimet. Y pondría toda su atención sobre ellos, probándolos, para ver si podía darse a conocer. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Pero nadie la veía. Una vez, tarde en la noche, Libby se encontró con unas chicas besándose en una alcoba, una con el cabello negro y rizado, y la otra rubia. Solo tenían 1 año o 2 más que ella, y Libby se preguntó si este sería su primer beso. Es tarde, dijo la rubia mientras retrocedía. Debería volver a mi habitación. Los libros no se van a leer solos. La chica de pelo rizado suspiró. Está bien, dijo, pero eso es cierto lo de los besos, también. No voy a hacerlo conmigo misma. Buen punto, le respondió la otra. Pero esta vez la chica de pelo rizado fue la que se alejó de su agarre, riendo. Está bien, dijo. Es tarde y ya completaste la tarea de los besos. Con las mejores notas. Y habrá tiempo para más besos más tarde. Mucho más tiempo para muchos más besos. Ve a leer tus libros. Nos vemos en la práctica. Seguro, dijo la chica rubia, y agachó la cabeza, sonrojándose. Libby la siguió hasta su habitación. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Demandó. La vida es corta. Oh, ¿no lo ves? Hay menos tiempo del que crees y se está yendo. A veces Libby se preguntaba si se estaba volviendo loca. Pero era más fácil en el día, cuando Tai estaba despierto. Entonces ella no estaba tan sola. Después de la cena, que en efecto fue pan de oliva, Tai se estaba listando para dormir. Todo el mundo sigue hablando de Iris, dijo Tai. Acerca de lo que podría estar pasando allí. Idiotas siendo idiotas, eso es lo que está pasando allí, dijo Libby. Nadie puede entrar debido a las barreras, dijo Tai. Pero los estuve escuchando y tuve una idea. Nadie puede entrar. Pero, ¿qué tal si tú pudieras entrar? ¿Yo? Dijo la Ini. Tú, le dijo. ¿Por qué no? Puedes pasar por todo tipo de cosas. Las paredes. Puertas. Podríamos al menos probarlo. Bueno, comenzó Libby, y luego se quedó en silencio. Un sentimiento vino sobre ella, y se dio cuenta de que la sensación era emoción. Le sonrió a su gemelo. Tienes razón, dijo ella. Al menos deberíamos probarlo. Mañana, después de la clase de volcanes y los demonios que habitan allí, dijo Tai, haciendo una nota en su agenda. Pero esa noche, mientras Tai dormía, Libby se encontró a sí misma avanzando hacia el Dimetar nuevamente, hacia la nada de sus profundidades. Cada vez que pensaba en Iris, y en el experimento que ella y Tai intentarían mañana, pensaba en su propia muerte, en la puñalada que Annabel había realizado. Ese momento de dolor y dislocación. La desesperada mirada en el rostro de Julian mientras ella abandonaba su cuerpo. Pero claro que Annabel no estaba ahora en Iris. Annabel estaba muerta. Y, claro, incluso si Annabel hubiera estado viva, Libby no podía temerle a su asesina. Los cazadores de sombras. No se asustaban. Pero ella pensó en su propio cuerpo sobre la piedra fría del salón de los acuerdos, el pensamiento de su cuerpo ardiendo en la pira, el pensamiento del lago Lin, donde ya había regresado, todo eso la perseguía cuando se hundía en la oscuridad de Dimetar y dejó que su nada la ocultara. Era casi de mañana cuando por fin se levantó, una luz nacarada ya se deslizaba sobre la corteza de nieve alrededor del lago. Y allí, también en el borde de este, había un pequeño montón cubierto de nieve, como si alguien hubiera dejado caer su sombrero o bufanda. Libby miró cerca y vio que era un gatito, hambriento e inmóvil. Sus patas estaban rasgadas por el hielo, y había manchas de sangre en la nieve.
Sus orejas eran largas, con puntas negras y su pelaje estaba manchado de negro también. Pobre cosita, dijo Libby, y el gatito abrió los ojos. Miró directamente a Libby y gruñó silenciosamente. Y entonces sus ojos se cerraron de nuevo. Libby voló de regreso al esclomático, hacia Tai. Tai, despierta. Le dijo. Deprisa, despierta, despierta. Tai se incorporó de golpe. ¿Qué sudece? ¿Qué está mal? Hay un lince de los Cárpatos junto al Dimetar, dijo Libby. Un gatito. Creo que se está muriendo. Apresúrate, Tai. Se puso un abrigo sobre su pijama y unas botas. Tomó una manta y la envolvió en sus brazos. Muéstrame, dijo. El gatito todavía estaba vivo cuando volvieron a Inmetarn. Las botas de Tai se hundían a través de la nieve con cada paso. A veces se sumergían hasta las rodillas. Pero Libby, claro, flotaba por encima de la nieve. A veces había ventajas al estar muerta. Libby podía admitir eso. Se podía ver la pequeña subida y caída del pecho del lince. Pequeños suspiros de aliento emergían de su oscura nariz. ¿Va a estar bien?, preguntó Libby. Vivirá. Tai se arrodilló en el banco de nieve al lado del lince y comenzó a envolverlo en la manta. No lo sé, respondió. Pero si vive, será porque tú lo salvaste, Libby. No, dijo Libby. Lo encontré. Pero no pude salvarlo. Tendrás que ser tú quien lo salve. Entonces ambos lo habremos salvado, dijo Tai, y le sonrió. Si Libby hubiera tenido un cuaderno, ella lo habría escrito. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su hermano sonreír. Tai encontró una caja y le puso un suéter viejo. De la cocina consiguió un plato de la cazuela de pollo y un recipiente para llenar con agua. Cuando el lince no comió ni bebió, se dirigió a la enfermería y le preguntó a Catarina lo que debía hacer. Ella le dijo que humedeciera un pedazo de paño, una camiseta, tal vez, o una toalla de mano, y luego goteara el agua en su boca. Entonces hazlo, dijo Libby con ansiedad. Qué inútil se sentía. Catarina también me dio una botella de agua caliente, dijo Tai. Buscó en la caja y desenvolvió el paquete de la manta lo suficiente como para poner la botella de agua caliente también. Luego comenzó a gotear agua sobre la boca del lince hasta que el pelaje estaba mojado alrededor de su cara. Tai era más paciente de lo que Libby pensó que lo sería. Sumergió la sección más pequeña de la manga de la camiseta en un tazón de agua y luego lo escurrió suavemente, hasta que el animal abrió la boca y mostró una lengua rosa. Tai dejó caer agua en su lengua, y cuando el lince la tragó, tomó el tazón y lo inclinó lentamente para que el lince pudiera beber sin mover la cabeza. Después de eso, cortó el pollo en pequeñas piezas y lo alimentó con las piezas. El lince comió de forma voraz, haciendo pequeños y enojados ruiditos. Finalmente el pollo se había terminado. Debes conseguir más, dijo Libby. No, dijo Tai. Catarina dijo que no lo dejará comer mucho todavía. Envolvió una toalla alrededor del lince y luego cubrió la caja con una chaqueta. Vamos a dejarlo dormir ahora. Le daré más tarde. ¿Qué hay de su nombre? ¿Vas a darle un nombre? Tai se rascó la cabeza. Libby vio, con una punzada de dolor, que tenía los comienzos más débiles de una barba en su rostro. Porque él, por supuesto, seguiría creciendo. Un día él sería un hombre, pero ella siempre sería una niña. Pero no sabemos si es un niño o una niña, dijo Tai, con la mirada fija en una oreja de punta negra, la única parte visible del lince. Entonces podemos darle un nombre de género neutral, dijo Libby. Como Rayas o Héroe o Comandante Kitty. Veamos si vive primero, dijo Tai. Por mutuo acuerdo, postergaron el plan para probar las capacidades de Libby para traspasar los límites de Iris hasta el día siguiente. Tai asistió a sus clases, y Libby vigiló al lince, y entre las clases de Tai le dio al cautivo cada vez más animados horas y restos de comida y cuencos de leche. Cuando las campanas de la cena estaban sonando, habían comprobado el sexo del lince y los brazos de Tai estaban ensangrentados por los rasguños. Pero el lince estaba dormido y ronroneando en su regazo. Había una caja de arena improvisada en el armario, y resultó que, los juguetes que le ayudaban a Tai con su nerviosismo, también eran excelentes juguetes para gatos. Irene, dijo Tai. Una vez más, Libby vio que estaba sonriendo.
Vamos a llamarla Irene. Al final, se saltó la cena por completo. Y esa noche, Libby no regresó a Dimetar. En cambio, cuidó a su hermano. Irene se acurrucó alrededor de su cabeza sobre la almohada. Sus ojos brillantes se cerraban y abrían, siempre fijos en Libby. Había una nueva nota en el libro de Tai. Decía: los linces la ven. Se debe a que el lince, le dimos un nombre, Irene, estaba cerca de la muerte. O porque es un gato, aunque más grande que los gatos domésticos. Poco concluyente. Se necesita más investigación, aunque los gatos grandes pueden ser difíciles de acercarse para investigarlos. Si no hubiera sido por el tema de Idris, Libby podría haberse pasado todo el día jugando con Irene. Ella y Tai habían descubierto que, si Libby arrastraba el pie por el suelo, Irene intentaría saltar, una y otra vez. Ella no podía entender por qué no podía atrapar a Libby. Como un puntero láser, dijo Tai. Eres el punto rojo que siempre se escapa. Esa soy yo, dijo Libby. El punto rojo que esquivas. Entonces, Idris, ¿cómo hacemos esto? Los cazadores de sombras usaban portales para ir a Idris. Solo que ahora, Idris estaba protegida y los portales no funcionaban. Libby, estando muerta, no necesitaba portales. Cuando Tai había llegado al escolamántico, él había atravesado un portal y la voluntad de Libby se había ido con Tai. Para estar en el lugar donde estaba Tai. Debería ser lo mismo que con el Dimetar. O cuando estoy en clase y de repente simplemente apareces. Mantén a Idris en tu mente, como una imagen. Permítete ir allí, dijo Tai. Lo hace sonar fácil, dijo Libby. Algo que debe ser fácil, dijo Tai. No todo puede ser difícil todo el tiempo. Bueno, dijo Libby. Aquí vamos. Pensó en Iris, en el lago Lin. De los momentos en que ella ya no estaba muerta. Lo vio en su mente y lo mantuvo allí. Y luego ya no estaba en la habitación con Tai e Irene. En cambio, estaba flotando sobre la gran quietud de Dimetar. Gran trabajo, Libby, se dijo a sí misma. Pero no volvió a Tai. En cambio, pensó en Iris una vez más, y esta vez, imaginó que estaba viva de nuevo. Pensó en la vez en que era muy joven, había cruzado un portal con su familia desde la playa, fuera del Instituto de Los Ángeles, hasta Iris. Esa había sido la primera vez que había ido a Iris. Cerró los ojos, los abrió y se encontró a sí misma junto al océano en Los Ángeles. El sol estaba saliendo, convirtiendo la espuma sobre las olas en un ardiente encaje. Y allí estaba el instituto donde su familia se despertaría pronto. Haciendo el desayuno. Pensarían en ella. Soñarían con ella y luego despertarían y pensarían en ella otra vez. Aquí no es donde quiero estar, dijo, y sabía que no era cierto. Lo intentó de nuevo. Aquí no es donde se supone que debo estar. El sol estaba saliendo, y ella trató de sentir su calor, algo más que su brillo. Para calentarse. Lo que ella habría dado por sentir la corteza de terciopelo húmedo de la capa superior de la arena debajo de sus pies, sentir la frialdad de la arena que cambiaba por debajo de la temperatura cuando el calor de sus pies humanos se empapaban en ella. Para gritar hasta quedarse ronca, sabiendo que nadie la escucharía por encima del estruendo de las olas. Se agachó y trató con cada partícula de sí, recoger un trozo de cristal de playa. Pero fue un esfuerzo inútil. No tenía más efecto en el mundo que un fragmento de un sueño. De hecho, le parecía que se estaba encogiendo, cada vez más y más pequeña hasta que ya no estaba de pie en la arena, sino que se deslizaba entre los granos de hielo, ahora tan grandes como rocas a su alrededor. No. Dijo. Y ya no estaba en la playa en Los Ángeles. En cambio, estaba de vuelta en Dimetar, con los pies descalzos rozando la negrura profunda. Contrólate, se dijo con severidad. E intenta de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta vez, en lugar de pensar en Idris, Libby pensó en la forma en que estaba limitado. Pensó en las barreras que mantenían alejados a todos los que no eran bienvenidos. Imaginó Idris, como el terrible postre que servían al menos una vez al mes en el escolamántico, en el que se incrustaban trozos de fruta no identificables en una vasta cúpula de gelatina. Había ciertas ventajas en estar muerto, no se esperaba que te entusiasmaran los terribles postres simplemente porque eran postres. Sin embargo, incluso muerta, recordaba la consistencia de la gelatina, y se imaginaba a Idris como si hubiera sido encerrada en gelatina en lugar de magia. Se imaginó viajando a Idris, a la orilla del lago Lin, como si estuviera presionando contra un molde de gelatina. Haciendo esto,
casi podía sentir las protecciones de Idris que se resistían a ella, hormigueando, resbalándose, y solo un poco maleables. Aún así, ella persistió, imaginando que presionaba todo su ser incorpóreo contra la magia. Libby cerró los ojos, y cuando los abrió, estaba en un prado verde donde nunca antes había estado. Había montañas blancas como el azúcar en el horizonte, e insectos, zumbando lánguidamente como secretos, entre las hojas de hierba. Ella no estaba en Idris. ¿Cuál era el punto de ser un fantasma si no podías infiltrarte en la guarida de los malos para perseguir a idiotas como la corte? Esto probaría que fracasas en la vida, Libby, excepto que, ya sabes, se dijo a sí misma. Y luego se sorprendió, porque parecía que alguien la había escuchado y estaba respondiendo. Si fracasan, realmente importaría. Dijo la voz. Una voz masculina con un fuerte acento español. Libby no podía ver a nadie, pero podía escuchar la voz como si el orador estuviera a su lado. Entonces podríamos luchar. Estoy cansado de esto. Hemos estado sentados sobre nuestros traseros por meses, comiendo raciones simples y discutiendo sobre las metas más pequeñas. Cállate, Manuel, dijo una voz que Libby conocía. Sara y ahora también reconocía la voz de Manuel. Se nos ha dicho que revisemos las alas, y así las revisaremos. La obediencia es una virtud en un cazador de sombras. También la paciencia. Paciencia, exclamó Manuel. Como si alguna vez hubieras practicado la paciencia en tu vida, Sara. Libby no podía ver nada más que el prado que la rodeaba, los picos blancos lejanos de la cordillera. Pero descubrió que podía sentir Idris, protegida contra ella, presionando contra su conciencia. Aunque no podía penetrar en las salvaguardas, aparentemente podía escuchar a través de ellos. Deben estar parados allí, Libby a un lado de los muros y Sara y Manuel al otro. Estoy practicando una enorme paciencia en este momento, para no matarte, replicó Sara. Me gustaría que lo hicieras, dijo Manuel. Entonces no tendría que sufrir con otra cena de dientes de león y media pastinaca adornada con una paloma no sazonada, mientras los compinches de tu padre discuten si marcamos el comienzo de esta nueva era llamándonos los ángeles elegidos de Raziel o primogénitos o el Frente Glorioso. ¿Por qué no nos llamamos simplemente superpersonas increíbles que hicieron lo correcto pero que ahora se han quedado sin café y materias primas? Piensas con tu estómago, dijo Sara. Manuel ignoró esto. Mientras tanto, ahí afuera, hay vagabundos que tienen baguetes con brie y galletas con chispas de chocolate, y tanques de café. ¿Sabes lo horrible que es espiar a las personas que están comiendo cosas deliciosas como croissant de chocolate cuando ni siquiera tienes un cubo de azúcar? Por el ángel, nunca pensé que diría esto, pero echo de menos la comida del escolamántico. Lo que daría por pan de oliva. ¿Pan de oliva? Estoy muerta y no comería pan de oliva, pensó Libby. Pero bueno, tampoco saldría con Sara. Todavía no podía ver nada de Idris dentro de las salvaguardas, pero mientras intentaba atravesarlas de nuevo, aparecieron símbolos brillantes que no reconoció, colgando en el aire. Este será un breve capítulo en la historia de la Orden Imperecedera, dijo Sara. O como sea que nos llamen los historiadores. De todos modos, el punto es que cuando veamos que es el momento adecuado para dejar Idris y que tengamos todo el mundo para establecer lo merecido, nadie se molestará en anotar que extrañabas el pan de oliva. Van a escribir sobre todas las batallas que ganamos, y que también nos veíamos al ganarlas, y todos nuestros enemigos como en Carstairs murieron lastimosamente ahogándose en sus propias súplicas de misericordia. La última vez que la vi, estaba de fiesta en la playa, dijo Manuel. Como si no estuviera pensando en nosotros en absoluto. Bien, dijo Sara. Que no piensen en nosotros. Y entonces, seremos lo último que vean. ¿Vamos? Las salvaguardas están aguantando. Volvamos antes de que no quede nada para el almuerzo. Y así, las voces se habían ido. Libby estaba sola en el prado verde, Idris tan inaccesible como siempre. Pero había tenido éxito, de alguna manera, ¿no es cierto? No había pasado las barreras, pero había reunido información. Había averiguado. ¿Qué? Que la corte escaseaba de comida, y era tan desagradable como siempre. Tenían algún tipo de plan para salir en alguna fecha desconocida de Idris, con algún tipo de ataque sorpresa. Lo más importante, parecían ser capaces de espiar, de alguna manera, el mundo exterior. Debería volver con Tai e informar lo que había aprendido. Todo lo que tenía.
que hacer era jalar esa hebra de magia nigromántica que la conectaba con Tai, y volvería volando. Esto era lo más lejos que había ido de su hermano mellizo, y no era del todo una sensación cómoda. Y sin embargo, fue una sensación y Libby se encontró saboreándola. Quedaba tan poco que sentir. Durante meses, había sido menos que una sombra en los talones de Tai. Ahora, libre y muy lejos de él, se sintió, más y menos sólida al mismo tiempo, de lo que había sido. Se hundió en el prado cubierto de hierba, sintiéndose cada vez más pequeña hasta que las hojas de hierba se alzaban a su alrededor. El ruido de los insectos cambió, donde antes había sido agudo, ahora disminuía y se volvía atronador. Porque ella podía oír y ver pero no tocar nada. Extendió la mano hacia un imponente tallo de hierba y luego la retiró con un jadeo. Había una gota de sangre en su palma, como si se hubiera cortado en el borde verde. Y cuando se llevó la mano a la boca, su sangre fue la cosa más deliciosa que había probado en su vida. Cerró los ojos, disfrutando el sabor, y cuando los abrió de nuevo, estaba flotando sobre la plácida nada del Dimetar. Había algo que debía estar haciendo. Había alguien que sabía de ella, que sabía lo que ella debía estar haciendo. Podía sentirlo tirando de ella, como si fuera un globo atado a una delgada cuerda. Estaban tirando de ella desde la oscura superficie en la cual no podía ver ningún rostro, sin importar lo duro que intentaba ver, y se dejó arrastrar por ellos. Y entonces estuvo en una habitación enorme, junto con un delgado chico con cabello desaliñado que se paseaba de un lado a otro, jugueteando con un inservible encendedor. Una pequeña criatura iba detrás de él, yendo tras sus pies. Libby, dijo el chico. Y mientras él hablaba, ella recordó quién era ella misma y también él. Ahora estaba más alto. Difícilmente se le podría considerar un niño. Y no era que ella se hubiera hecho más pequeña, sino que él estaba creciendo, y seguiría creciendo, y ella estaba muerta. Eso era todo. Tai, le dijo. ¿Te fuiste todo el día? Dijo él. Son las 3 de la mañana. Me quedé despierto porque me preocupé. Sentí como si estuvieras, bueno, muy lejos. Sentí como si algo estuviera mal. Nada estaba mal, dijo Libby. Es solo que no podía entrar a Idris. Pero creo que de alguna forma, estuve en sus afueras. Afuera de las salvaguardas. Escuché a personas hablar. Sara y Manuel. Estaban revisando los muros y estaban hablando. ¿Hablando sobre qué? Preguntó Tai. Se sentó en su escritorio y hojeó su libreta. Mayormente sobre lo hambrientos que están. Pero creo que tienen una forma de espiarnos. Bueno, no a nosotros, pero ya. ¿Lo entiendes? Pueden espiar a todos los que están afuera de Idis. Y están planeando una clase de ataque sorpresa. ¿Cuándo? Dijo Tai, escribiendo con rapidez. No lo dijeron. Y un ataque sorpresa es exagerar. Lo mencionaron como si no fuera de lo que deberían preocuparse, lo de atacarnos, y que estaríamos muy sorprendidos y luego muy, pero muy muertos. Porque piensan que son súper increíbles y que lo único que nosotros hacemos es sentarnos por ahí y comer deliciosos croissants. Y después terminaron de checar los muros y se alejaron, y ya no pude escuchar nada más. Aún así, dijo Tai. Esas son dos piezas de información. Deberíamos decirle a alguien. Podría decirle a Ragnar. O a Katarina. No, no, dijo Libby. Yo soy la que lo descubrió. Yo quiero ser quien diga lo que sucedió. Iré a buscar a Magnus y se lo diré. ¿No dijo él en su última carta que Magnus estaba pasando un rato en el Instituto de Los Ángeles? Tai no la miró. Sí, dijo finalmente. Parece justo. Tú deberías ir. ¿Es solo que, Libby? ¿Qué? Respondió ella. Mientras te fuiste, le dijo, te sentiste diferente. Libby pensó en la pregunta. No, dijo. Escribe eso en el libro. Que no sentí nada absolutamente extraño. No necesitas preocuparte por mí, Tai. Estoy muerta. Nada malo puede sucederme ahora. Irene estaba envuelta en la cama de Tai. Sus piernas se extendieron mientras se acicalaba con fastidio una de sus patas. Sus ojos dorados no parpadearon mientras se fijaron en Libby. Yo pertenezco aquí. Y tú, parecían decirle. Tú e Irene deben cuidarse el uno al otro mientras no estoy. ¿Está bien? Dijo Libby. Te irás ahora.
dijo Tai. Hizo una mueca como si el pensamiento le estuviera causando un dolor físico. No me esperes despierto, dijo Libby, y entonces la habitación a su alrededor desapareció, y estuvo de nuevo de pie en la playa junto al Instituto de Los Ángeles. El sol se ocultaba debajo de las oscuras olas del Océano Pacífico. La fuerza del agua debajo de la arena se sentía mal de alguna forma. Podía ver luces parpadeando en las ventanas del instituto. No estaba segura, pero lo más probable era que ya hubieran cenado. Alguien, probablemente Ellen o Aline, estarían lavando los platos. Tabby estaría preparándose para dormir. Alguien le leería un libro. Lo más seguro era que Mark y Christina estarían en Nueva York. Ahora Mark estaría más acostumbrado al mundo mortal. Siempre le había parecido extraño, como había sido alejado de ellos y luego devuelto. Lo extraño que había parecido cuando había regresado. Y ahora ella se había convertido en algo mucho más extraño. De repente, deseó estar dentro del instituto, lejos de la oscuridad del agua tan parecida a la negrura del Dimmet. Y entonces entró. Se encontró dentro de la cocina. Ellen estaba sentada en la mesa, los platos seguían esperando ser lavados. Aline descansaba su cabeza contra el hombro de ella. Su brazo estaba alrededor de los hombros de Ellen. Se veían absolutamente cómodas, como si siempre hubieran vivido ahí. Como si nunca hubieran sido exiliadas por sus familias. Es genial tener a Mark de vuelta por un par de días, dijo Ellen. Aline giró su cabeza en dirección al cuello de Ellen. Dijo ella. ¿Crees que podemos confiarle el instituto por unas horas? Estaba pensando en reservar un día de spa para ambas. No, dijo Ellen. Probablemente no. Pero hagámoslo de todas formas. Era espectacular verlo como as que se sentían Ellen y Aline, pero Libby también sintió que era extremadamente injusto. Todos los demás lograron volver a casa. Mark. Ellen. Incluso Tai volvería a casa un día. Pero ella jamás volvería, no realmente. Un estremecimiento de envidia, desesperación y deseo la atravesó, y como si tuviera un pequeño efecto material en el mundo, la pila de platos junto al lavabo se cayó. Repentinamente, enviando fragmentos y restos de comida sobre toda la barra y el piso. ¿Qué fue eso? Preguntó Aline, levantándose. Él engruñó. Un temblor, creo. Ya sabes, bienvenida a California. Libby se alejó volando de la cocina, arriba hacia la habitación de Drew, donde su hermana se sentaba en su cama, mirando una de sus películas de terror en la dañada televisión del instituto. Oye, dijo Libby. ¿Tanto te gustan las películas de miedo? Bueno, aquí estoy. El miedo en persona. ¡Bú! Se puso justo frente al rostro de Drew, siendo tan ruidosa como pudo ser. Aquí estoy. ¿Puedes verme? Drew. ¿Por qué no puedes verme? Estoy justo aquí. Pero Drew seguía viendo su estúpida película y Libby sintió cómo se comenzaba a encoger, haciéndose más y más pequeña hasta que se sintió capaz de deslizarse dentro de la tranquila oscuridad de la pupila de su hermana como si fuera una piscina de agua y ella deseara sumergirse allí. Podría estar segura ahí. Sería un secreto para todos, incluso para Drew. Y así Tai ya no tendría que preocuparse por ella. Él también estaría a salvo. ¿A salvo de qué, Libby? Se preguntó a sí misma. Entonces la pantalla de la televisión se oscureció, y los candelabros de luz mágica sobre la cama de Drew parpadearon. Y se apagaron. ¿Qué diablos? Dijo Drew y se levantó. Fue a la pared y tocó el candelabro. La habitación se llenó de luz de nuevo. Hubo un toque en la puerta, y cuando Drew la abrió, Ellen y Aline entraron. ¿Sentiste algo justo ahora? Preguntó Ellen. Estábamos en la cocina y una pila de platos decayó, dijo Aline de forma ansiosa. Ellen dice que podría haber sido un temblor. Es mi primer temblor. No, dijo Drew. No lo creo. Pero la tele se apagó hace un par de segundos. Así que, tal vez. En el pasillo detrás de Ellen y Aline, Mark apareció. ¿También lo sentiste? Dijo Ellen. ¿Sentir qué? Respondió Mark. Un pequeño terremoto. Dijo Aline, sonriendo. No, dijo Mark. No,
Pero Magnus acaba de recibir un mensaje de Jem. Dice que Tessa está en labor de parto. Así que se ha ido con ellos. Claro, dijo Ellen de forma áspera. Porque Magnus es exactamente la persona que querría que me acompañara cuando estoy a punto de dar a luz. Aunque apuesto a que da asombrosos regalos para bebés, dijo Aline. Y siendo honesta, considerando todo, creo que siente que debió haber estado cuando Tessa y Will tuvieron a sus hijos. ¿Dónde están Julian y Emma ahora? Deberíamos decirles. París, dijo Ellen. Les gustó tanto que siguen extendiendo su estadía. ¿O crees que Magnus ya les ha hecho saber? Magnus. Libby se dio cuenta que había olvidado completamente la razón por la que había venido. Tenía información para él. Bueno. En un momento estaba en la habitación de Drew, ignorada y olvidada por un buen número de personas que ella había amado más que a nada en el mundo entero. Y al siguiente, las puertas del Instituto de Los Ángeles se abrieron de golpe y todas las ventanas del instituto se abrieron hacia afuera y Libby ni siquiera lo notó porque de repente estaba debajo de una luna llena sobre un oscuro estanque cubierto de almohadillas de lirios, rechonchas almohadillas de terciopelo del más suave gris bajo de luz de la luna. Las ranas, invisibles en las sombras, estaban cantando. Sabía, sin el conocimiento de cómo sabía esto, que ahora estaba en un lado campestre, en algún lugar a las afueras de Londres. Estaba en la residencia Sirenworth, el lugar donde Jem y Tessa vivían con Kit Herondale. Julian lo había visitado, y lo describió en una carta a Tai. Habían caballos y vacas y árboles de manzanas. Tessa tenía un jardín de hierbas, y había un invernadero de cristal que Jem había convertido en un tipo de salón de música. Qué agradable era la vida para los vivos. Jem también se había alejado del mundo por vidas enteras y le había permitido volver. Oh, porque Libby no podía hacer lo mismo. Porque ella era la única que no podía regresar y tomar su vida de vuelta otra vez. Aquí debía ser muy tarde en la noche, o muy temprano en la mañana, pero igual que en el instituto, las luces estaban parpadeando en todas las ventanas de la casa. Cambió su rumbo hacia ella, y entonces estuvo dentro. Estaba en otra cocina, esta era muy diferente de la jovial y contemporánea cocina del instituto. Las paredes eran de yeso blanco, decoradas con tallos de hierbas y ollas de cobre. Enormes agarraderas oscurecidas por el tiempo recorrían el techo blanquecino. Sentado a lo largo de una rasgada mesa de roble, estaba Kit, jugando solitario y bebiendo algo de una taza. Podría haber sido té, pero Libby sospechaba por la cara que él había hecho mientras tomaba un sorbo, que era algo con alcohol. ¡Bú! Dijo ella, y Kit dejó caer la taza, derramando el líquido sobre sus pantalones. Libby, dijo él. Así es, dijo, complacida. Puedes verme. Se vuelve muy, pero muy aburrido ser invisible para todos. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Kit. Y luego, se encuentra bien. ¿Tai? ¿Qué? Dijo Libby. No, él está bien. En realidad estoy buscando a Magnus. Hay algo que tengo que pedirle. O decirle. Se supone que debo decirle algo. ¿Estás bien? Dijo Kit. ¿Qué, aparte de estar muerta? Respondió Libby. Es solo que, pareces un poco distraída, dijo Kit. O algo así. Sí, bueno, estoy muerta, dijo Libby. Pero aparte de eso. Magnus está en el antiguo invernadero con Jem y Tessa. Tessa está en labor de parto, pero, es que, ellos parecen actuar como si no fuera nada de qué preocuparse ni nada así. Solo están sentados y hablando como si nada. Pero, es que, ¿sabes? Como que me estaba volviendo loco. Es que, ella va a tener un bebé, ¿sabes? Lo cual es asombroso. Pero creí que debía darles algo de espacio. "Es- Está bien, gracias, dijo Libby. Fue bueno verte, Kit. Lamento haberte asustado. Creo. Y, y entonces estuvo en el invernadero, el cual había sido decorado completamente por un músico. Había un enorme piano en una esquina y varios instrumentos colgando de un hermoso gabinete de madera. Jem estaba tocando un violonchelo, sus largas manos dirigían el arco sobre las cuerdas como si estuvieran cantando a esas bajas, hermosas y titilantes notas musicales.
Tessa seguía el ritmo lentamente en contra del muro de cristal, una mano la tenía sobre su enorme vientre y la otra se posaba en su espalda. Magnus no estaba por ningún lado. Aunque Libby no estaba pensando en Magnus. Ya no más. Toda su atención estaba posada en Tessa, en la mano que descansaba en su vientre de embarazada. No podía apartar sus ojos de ella. Hubo una voz en su cabeza, justo debajo de la canción que Jem estaba tocando, debajo de los sonidos de los latentes corazones que palpitaban en el invernadero. Jem, Tessa y la bebé que todavía no nacía. Casi reconoció la voz. Le pertenecía a alguien que alguna vez había sido muy querido para ella. Libby estaba diciendo. Algo está mal. Creo que algo está mal. Libby hizo su mejor esfuerzo para ignorar a la voz. Pensó. Si me hago muy pequeña, apuesto a que puedo hacer la cosa en la que estoy pensando. Puedo hacerme tan pequeñita que podría adentrarme en ese bebé. Y no abarcaría mucho espacio. En realidad, un bebé difícilmente es una persona. Si tomo el lugar de quien sea que vaya a ser este bebé, si quiero volver a nacer, eso no dañaría a Tessa ni a Jen para nada. Serían buenos padres conmigo. Y yo sería una buena hija. Fui buena cuando estaba viva. Puedo ser buena otra vez. Y no es justo. No debía haber muerto. Merezco tener otra oportunidad. ¿Por qué no puedo tener otra oportunidad? Se acercó a Tessa. Tessa gruñó. ¿Qué sucede? Dijo Jem, bajando su arco. La categoría en la que me encuentro es terrible al tocar. Magnus tal vez haya transformado este lugar mágicamente para ser acogedor con los instrumentos, pero sigo siendo un novato con los chelos. Su rostro cambió. O ya es hora. Debemos volver a la casa. Tessa negó con la cabeza. Aún no, dijo ella. Pero se está acercando. Sigue tocando. ¿Me ayuda? Magnus volverá pronto con las hierbas que pediste, dijo Jem. Aún hay tiempo, dijo Tessa. También hay tiempo para decidir si no quieres ser tú quien reciba a la bebé. Magnus puede ir a buscar a alguien. ¿Qué? Y perder mi oportunidad del gran momento. Dijo Jem. Me gusta pensar que todos mis años como hermano silencioso no fueron totalmente inútiles. Libby se estaba encogiendo casi hasta convertirse en la nada. Toda la oscuridad fuera de los muros de cristal del invernadero la estaban presionando como si todo estuviera sumergido debajo del Dimetarn, pero ella todavía podía escapar. Podía ser una niña con vida otra vez. Jem se levantó y fue junto a Tessa. Se arrodilló enfrente de ella y recostó su cabeza contra su vientre. ¿Qué hay, Wilhelmina Jikianke Karstairs? Pequeña Mina. Eres bienvenida, pequeña Mina, mi corazón. Te estamos esperando con alegría, esperanza y amor. Tessa apoyó su mano en la cabeza de Jem. Creo que te escuchó, dijo ella. Creo que se está apresurando. Libby. Dijo la otra voz. La voz que Libby no quería escuchar ahora mismo, la que tiraba a ella como si fuera una correa. Libby, ¿qué estás haciendo? ¿Algo está mal, Libby? Y yo, la voz tenía razón. Libby volvió a ser ella. ¿Qué había estado pensando hacer? Se había propuesto y se dio cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Todos los muros del invernadero explotaron en dirección a las afueras de la noche en una enorme nube de restos de cristales. Ambos, Jem y Tessa gritaron, agachándose. Y entonces Magnus estuvo ahí vestido en una pijama verde de seda bellamente bordada con Pokémon. ¿Qué rayos? Dijo él, arrodillándose para ayudar a Jem y a Tessa a levantarse. No lo sé, dijo Jem, alarmado. ¿Demonios? Un estruendo sónico. Magnus observó el invernadero. Una extraña expresión cruzó su cara cuando vio a Libby. Lo siento. Dijo ella. No fue mi intención, Magnus. No es un demonio, creo, le dijo Magnus a Jem y Tessa, aún mirando a Libby con una expresión dura. No hay nada peligroso aquí. ¿Vamos? Volvamos a la casa. Tengo tus hierbas, Tessa. Kit está haciéndote una agradable taza de té. O bien, dijo Tessa débilmente. Los intervalos entre las contracciones están siendo más cortos. Creí que tendríamos más tiempo.
¿Estás seguro que no deberíamos estar más preocupados por lo que fuera que haya roto las ventanas? Todos siempre piensan que tendrán más tiempo, dijo Magnus. Aún seguía mirando a Libby mientras decía, y no creo que deban preocuparse en absoluto. Y nunca dejaría que nada te sucediera. Piensa en ello como parte del bautizo. Ya sabes que cuando bautizan a un barco, rompen una botella de champaña contra la proa. Tu bebé solo obtiene la versión de lujo. Imagina su viaje. Predigo que su vida estará repleta de maravillas. Vamos, dijo Jem. Entremos a la casa. Magnus, podrías traer mi cello. Tomó su violín del gabinete, y con su otra mano, tomó el brazo de Tessa y comenzó a caminar hacia la casa, sobre la oscura tierra cubierta de cristales rotos. Oh, Libby, dijo Magnus. Yo casi, dijo ella. Lo sé, le dijo. Pero no lo hiciste. Ve a buscar a Kit y quédate con él. Volveré contigo en un rato mientras extraigo el tónico de Tessa. En realidad, Kit pareció aliviado de tener compañía, incluso si esa compañía era solo la de un fantasma. ¿Qué sucedió allí? Dijo él. ¿Qué pasó en el invernadero? Creo que esa fui yo, respondió Libby. Aunque no pretendía hacerlo. Este es el tipo de cosas que has estado haciendo en el escolamántico. Dijo Kit. ¿Es por eso que viniste a buscar a Magnus? No. Exclamó Libby. No he hecho nada como esto. Bueno, no hasta hoy. Creo que rompí unos platos en el Instituto de Los Ángeles. E hice que las luces se apagaran en la habitación de Drew mientras veía una película de terror. Asombroso, dijo Kit. Así que, básicamente haces travesuras al estilo poltergeist. No era mi intención hacer nada de eso. Dijo Libby. Solo sucedió. Lamento haber roto el invernadero. Tal vez puedas intentar no hacer nada como eso otra vez, sugirió Kit. Claro, dijo Libby. Por supuesto. No quiero hacer nada como eso otra vez. Un brillo de algo se vislumbró en el cuello de Kit, estaba usando una cadena. Oh, dijo Libby, mirando más de cerca. Era una garza hecha de plata. Le pertenecía a mi madre, dijo Kit. Jem y Tessa me la dieron hace tiempo. La encontré de nuevo esta mañana. Me había olvidado de ella. Es muy bonita, dijo Libby. Te la daría si pudiera, respondió Kit. La usó para convocar a Jem y Tessa a su lado cuando fue atacada. Al final, no la salvó. Así que le tengo resentimiento. Lo siento, dijo Libby. ¿Por qué? Dijo Kit. Tú no los mataste. Como sea, ¿todo está bien? Estaba mirando sus manos muy atentamente, como si pensara que tal vez había algo malo con ellas. ¿Qué? Dijo Libby. Sí. Todo está bien. Oh. ¿Te refieres a Tai? Kit no dijo nada, pero asintió. Se veía como si deseara no haber preguntado nada en absoluto, y también como si estuviera escuchando con todo su ser. Era ridículo, pensó Libby. Se podía ver lo mucho que extrañaba a Tai. Tanto como Tai lo extrañaba a él. No entendía a los chicos. ¿Por qué no podían decir lo que sentían? ¿Por qué tenían que ser tan estúpidos? Él está bien, dijo Libby. Le va bien en el escolamántico. Tiene un lince de los Cárpatos en su habitación. Aunque no tiene amigos. Te extraña, pero no hablará de eso. Pero aparte de eso, está bien. Aunque mientras lo decía, se dio cuenta que no estaba segura si Tai estaba bien. La hebra que la ataba a Tai, ese filamento de magia, de alguna forma, se sentía incorrecto, como si se estuviera aflojando. Podía sentir a Tai tirando de ellas pero muy débilmente. Libby. Dijo Kit. ¿O no? Dijo ella. No, creo que tengo que volver. Creo que no debería estar aquí. Ahora Kit se veía completamente asustado. ¿Qué sucede? Dijo él. Tai, le dijo. Lo está lastimando que yo me encuentre aquí. Dile a Magnus que lo lamento, pero tengo que irme. Dile que venga a buscarme. Tengo información para él sobre Edis. ¿Sobre Edis? Dijo Kit. No importa. Se lo diré. Vete. Y Libby se fue.
Le debió haber tomado un respiro haber regresado al escolamántico, aunque para ser sinceros, ya que ella ya no podía respirar, solo estaba adivinando que eso fue el tiempo que le tomó. Estaba en la habitación de Tai, pero Tai no estaba ahí. Solo Irene, mirándola de forma acusatoria desde la puerta, donde parecía estar dispuesta a masticarla hasta abrirla. Lo siento, dijo Libby y se sintió ridícula. Esta vez trató de encontrar la conciencia de Tai, donde estaba, y tiró de ella hacia él, y aún así, ese no fue el lugar en el que se encontró. En su lugar, se encontró flotando una vez más sobre el dimetar. No, exclamó. Y, sintiendo como si estuviera luchando para hallar el camino hacia él a través de un impenetrable y melancólico abismo negruzco, finalmente llegó junto a su hermano. Estaba recostado en una cama en la enfermería, se veía muy pálido. Catarina los estaba a su lado, y un chico que Libby reconocía de las clases de Tai. Anus. Solo se colapsó, estaba diciendo Anus. Fue envenenamiento alimenticio. No lo creo, dijo Catarina los. No lo sé. Tai abrió sus ojos. Libby, dijo, tan suavemente que su nombre vagamente. Fue un sonido. ¿Qué dijo? Preguntó Anus. Libby, dijo Catarina, recostando su mano en la cabeza de Tai. ¿Su hermana? La que fue asesinada por Annabel Blackthorne. Oh, dijo Anus. Oh, qué triste. Creo que su color está mejorando un poco, dijo Catarina los. Son buenos amigos. No realmente, dijo Anus. No sé quiénes son sus amigos. Si es que tiene amigos. Quiero decir, parece ser un buen chico. Inteligente. Súper enfocado. Pero prefiere mantenerse encerrado en sí mismo. Voy a mantenerlo en la enfermería esta noche, dijo Catarina los. Pero si llegas a querer volver a visitarlo, no sería la peor cosa del mundo. Todos necesitan amigos. Sí, claro, dijo Anus. Volveré más tarde. Veré si necesita algo. Catarina lo sirvió un vaso de agua para Tai y lo ayudó a sentarse para tomar un trago. ¿Te desmayaste?, le dijo en una voz inexpresiva. A veces los nuevos estudiantes toman el curso de estudio muy en serio y se olvidan de cosas como dormir o comer lo suficiente. Yo no olvido ese tipo de cosas, dijo Tai. Tengo una agenda para no olvidar nada. Viniste a mí el otro día por un lince, dijo Catarina los. ¿Cómo está? Veo que tienes arañazos en tu brazo. Se encuentra bien, dijo Tai. Come todo lo que le llevo y también bebe mucho. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Debería irme para asegurarme que está bien. No has estado aquí tanto tiempo, dijo Catarina los. Cuando Anus vuelva, puedes decirle que le eche un ojo esta noche. Creo que estará feliz de hacerlo. ¿Crees poder comer algo? Tai asintió. Veré qué delicias tiene la cocina para proveer, dijo Catarina los. Quédate en cama. ¿Ya vuelvo? Tai, dijo Libby cuando ya se fue. Tai le frunció el ceño. Podías sentirte más y más lejos, dijo él, dolía, Libby. Y te estabas volviendo más y más extraña, mientras más lejos te ibas. Podías sentirte. Pero ya no se sentía como tú. Te sentías. Lo, lo sé, dijo Libby. Yo también lo sentí. Dio miedo, Tai. Yo daba miedo. Tendrás que escribir eso en tu libreta. No creo que sea bueno que me vaya tanto tiempo. Creo que mientras más lejos esté de ti, más peligroso se volverá para nosotros. Mientras más tiempo me mantenga lejos, más cosas olvido. Como quién era. Como tú. O por qué debería regresar. Pero regresaste, dijo Tai. Regresé, dijo Libby. Casi demasiado tarde. Pero ahora estoy aquí. Y justo a tiempo. Irene está abriéndose camino a través de tu puerta mientras se la come. Le sonrió a Tai con confianza, y Tai le sonrió de vuelta. Y luego volvió a cerrar sus ojos. Tai, dijo ella.
Estoy bien, le dijo. Es solo que estoy muy cansado. Me dormiré un rato, Libby. Te quedarás conmigo mientras me duermo. Claro, dijo ella. Por supuesto que lo haré. Estaba dormido en el momento en que Katarina lo regresó con una bandeja de comida, y siguió dormido cuando Magnus Bane entró por la puerta varias horas después vestido en una chaqueta escarlata acolchonada adornada con pelaje falso de color negro que descendía hasta sus tobillos. Se veía como si hubiera sido tragado por un obeso heredón de dragón. Katarina los estaba con él. Una niña, dijo ella. He estado tejiendo una manta para ella, pero todavía no está lista. Wilhelmina Jikianke Karstairs. Ese es un largo nombre para una bebé tan pequeña. Mina para abreviar, dijo Magnus. Oh, es encantadora, Katarina. Tiene los dedos de Jem. Los dedos de un músico. Y la barbilla de Tessa. ¿Y cómo está tu paciente? "Es- Estará bien, dijo Katarina Los. Y agregó, aunque no me queda muy claro lo que sucedió con él exactamente. Parece perfectamente sano. Debo irme para dar una clase. ¿Seguirás aquí en una hora más o menos? Estaré aquí o en algún lugar cercano, le dijo Magnus. Ven y búscame cuando hayas terminado. Bueno, le dijo Magnus a Libby cuando Katarina lo se fue. Hay algo que aparentemente debes decirme. Y luego hay algo que yo debo decirte. Lo sé, dijo Libby. Creo que sé lo que debes decirme. Pero primero déjame contarte sobre Idris. Y le contó todo lo que había escuchado decir a Sara y Manuel. Sabíamos que tarde o temprano planearían atacarnos, dijo Magnus finalmente. Pero ahora sabemos que nos espían, tendremos que descubrir cómo lo hacen. Y tal vez si es posible para ellos, entonces también es posible para nosotros espiarlos en Idris. Pero no creo que podemos arriesgarnos a que tú lo hagas de nuevo. No, no, dijo Libby. Porque cada vez que me alejo demasiado de Tai, las cosas comienzan a empeorar. Me vuelvo más fuerte, creo. Y puedo hacer cosas. Como lo que hice en el invernadero. También rompo platos y creo que casi lastimé al bebé de Tessa de alguna forma. Y Tai, también es malo para él, cuando nos separamos. Es por eso que terminó en la enfermería. Porque me fui por mucho tiempo. Sí, dijo Magnus. Chica lista. Si me hubiera quedado por más tiempo, comenzó Libby. Él habría muerto. No, no lo sé, dijo Magnus. Pero la magia que trató de usar para devolverte de los muertos es magia negra, Libby. Nigromancia. Un hechizo del volumen negro de los muertos. Y aparte un hechizo fallido. Cuando el hechizo falló, la cosa que te mantuvo aquí, que te ató, fue Tai. Tu gemelo. Eso no es común para los fantasmas. La mayoría de ellos están atados a un objeto. Cosas como un anillo o una llave o una casa. Pero tú estás atada a una persona. Tiene sentido que ahora necesites estar cerca de Tai. Y él tiene que mantenerse cerca de ti. Creo que cuando estás lejos de él por mucho tiempo, dejas de ser tú misma. Te haces más fuerte. Y menos humana. Una fantasma hambrienta. Algo peligroso para los vivos. Cuando estuve en el invernadero, dijo Libby, forzando a las palabras para que salieran, sentí como si pudiera cambiar lugares con la bebé de Tessa. Que podía volver a vivir, si era capaz de tomar la vida de su bebé. El lugar de su bebé. La necromancia es un arte muy oscuro, dijo Magnus. Sí. Tal vez pudiste haberlo hecho. O tal vez pudiste haber matado a la bebé o a Tessa, y haber terminado con absolutamente nada. La magia puede tener un alto precio, Libby. No quiero herir a nadie, dijo Libby. Eso es lo que Annabel hizo. Y no quiero ser como Annabel, Magnus. No quiero. Pero tampoco quiero estar muerta. No es justo. No, no, dijo Magnus. No es justo. Pero la vida no es justa. Y tú moriste valientemente, Libby. Estúpidamente, respondió Libby. Morí estúpidamente. Valientemente, dijo Magnus.
Aunque debo admitir que a veces desearía que los cazadores de sombras fueran un poco menos valientes y usaran sus cabezas un poco más. Libby suspiró. Bueno, dijo ella. Tai es bueno en eso. Usando su cabeza. Tai es excepcional, dijo Magnus. Espero grandiosas cosas de él. Y de ti también, Libby. Porque si no haces cosas grandiosas, entonces temo que harás terribles cosas. Ambos tienen un notable potencial. Yo, dijo Libby. Pero estoy muerta. Detalles menores, dijo Magnus. Metió su mano en su bolsillo y dijo, y tengo un regalo para ustedes. Bueno, también es de parte de Kit. Es para ti y Tai. Sacó una cadena de plata de la cual colgaba la figura de un ave. Una garza, se dio cuenta Libby. Estás atada a Tai, dijo Magnus, pero es un lazo nigromántico. Andaba buscando algo por ahí que usar y que podría usarse para soportar un poco del peso que debe estar en ti y Tai, y Kit preguntó qué estaba haciendo. Y me dio esto, y lo he alterado un poco. Le he dado algo de potencia. Si Tai lo usa, debería protegerlo un poco de cualquier efecto secundario de estar atado a la muerte. Y debería ayudarte ligeramente a ti también. Debe facilitar un poco la extrañeza de estar en el mundo de los vivos. Puedes tocarlo. Y también, si tú o él necesitan ayuda, pueden usarlo para llamarme. O Tai puede hacerlo. Una vez le perteneció a la madre de Kit. Se lo dio Jem, para que si en algún momento se encontraba en peligro, pudiera invocarlo. Ahora le servirá a ti y a tu hermano. Libby estiró un dedo. Acarició la garza de plata. Oh, dijo. Puedo hacerlo. Puedo sentirla. Sí, dijo Magnus. Bueno. Bien hecho. Como uno de los juguetes de Tai, dijo Libby. Como el encendedor de Julian. Ahora recorría sus dedos por la cadena. ¿La bebé está bien? ¿Mina? Sí, dijo Magnus. Está bien. Todos se encuentran bien. El invernadero, por otro lado. Repentinamente, Libby pensó en el Dimetar. ¿Has estado aquí antes, en el escolomántico? Dijo ella. Sí, dijo Magnus. Varias veces, a lo largo de los años. ¿Has estado en el Dimetar? Dijo Libby. Sí, respondió Magnus. Un muy común cuerpo de agua. Debes encontrarlo muy decepcionante en comparación al Océano Pacífico. Sí, bueno, hay historias que dicen que está encantado de alguna forma, dijo Libby. Pero nadie sabe cómo. Tai y yo estamos tratando de ver si podemos averiguar algo de él. Déjame ver, dijo Magnus. Habían historias sobre él, pero nunca les presté mucha atención. ¿De qué eran? Se sentó en silencio por un minuto y Libby se sentó como su acompañante junto a él. Tai se estremeció como si estuviera soñando en una forma que hizo pensar a Libby que despertaría pronto. Sí, dijo Magnus. Claro. La historia era esta. Que si ibas hacia el Dimetar ni mirabas hacia el agua verías algo de tu futuro. ¿Ese fue el encantamiento establecido por un brujo o alguien más? Es divertido, creo que quien lo hizo era Devon, de hecho. Dimet es una palabra galesa. ¿Por qué? ¿Fuiste? Libby. ¿Viste algo ahí? No, dijo Libby finalmente. Trató de no pensar en cómo se había sentido, sumergirse en esa vasta oscuridad que era la nada. No vi nada. No había nada en absoluto. Ya veo, dijo Magnus en un tono que sugería que veía todo lo que ella no estaba diciendo. Pero digamos que hubo alguien que llegó a mirar en el lúgubre y Metarni y digamos que vio algo que no le agradó. Algo que sugería un futuro que no le agradó. Y digamos que este alguien viene y habla conmigo. ¿Sabes qué es lo que le diría? ¿Qué? Dijo Libby. Le diría esto, dijo Magnus. Que el futuro no está arreglado. Si vemos un camino frente a nosotros que no escogeríamos, entonces podemos elegir otro camino. Otro futuro. Al diablo el Dimetar. ¿Estarías de acuerdo con eso, Libby?
Miró a Libby con firmeza y Libby le devolvió la mirada. No podía pensar en absolutamente nada que decir, así que finalmente mantuvo su boca inmutable y asintió. Libby, dijo Tai desde su cama. Sus ojos se abrieron y la hallaron y volvió a decir, Libby. Esta vez no sonó desesperado. Todavía no había notado que Magnus estaba allí. Un terrible quejido llegó del pasillo mientras Tai hablaba. Era Irene, su mandíbula con bigotitos estaba abierta y todo su pelaje estaba levantado en puntas. Libby no podría haber pensado que un animal tan pequeñito podría producir un sonido tan alto. Aún maullando, Irene trepó en la cama y le dio un pequeño golpe a Tai en la barbilla. El sonido que estaba haciendo cambió a uno más pequeño y enfadados ronroneos dudosos como una caliente tetera que tenía muchísimas preguntas pero sospechaba que no tendría ninguna respuesta. ¿Qué rayos es eso?, dijo Magnus. Esta es Irene, dijo Tai. Es una lince de los Cárpatos. Por supuesto, dijo Magnus. Una lince de los Cárpatos. Qué tonto soy. Sus ojos se encontraron con los de Libby. Un chico, una lince de los Cárpatos y un fantasma. En verdad espero grandes cosas de ti y tu hermano, Libby. Toma, Tai. Esto es para ti. Dejó caer el collar gerondel en la palma de Tai. Libby te explicará su propósito. Basta con decir que si me necesitas por cualquier razón que sea, puedes usarlo para contactarme. Libby me ha estado contando de Idris, sobre lo que escuchó. Pero he estado despierto toda la noche, y necesito un fuerte tipo de té. Iré a buscar a Ragnar Fell y lo haré buscarme un fuerte tipo de té. Hizo una asombrosa salida como cualquier otro pudo haber hecho al usar un abrigo gigantesco, y mientras se iba, Anus entró, sus brazos estaban sangrando por unos rasguños. Anus siguió a Magnus con la mirada, anonado. Ese era Magnus Bane, le dijo a Tai. Vino aquí para verte. Sí. Es nuestro amigo, respondió Tai. Sabía que lo conocías, dijo Anus, pero no tenía idea de que tenías una relación donde él solo pasaría por aquí al escolamántico nada más para verte. Lamento lo de ese animal. Fui a tu habitación para ver si podría traerte un libro o algo de ropa o algo así, y ella se escapó de mí. Es muy bonita. Pero es muy mala. Su nombre es Irene, dijo Tai, mirando fijamente a la lince recostada junto a él. Y tiene nombre de villana, dijo Anus. ¿Te gustaría que vaya a la cocina a buscar restos de comida para ella? Cuando Anus se fue, Libby le contó todo lo que había sucedido mientras se había ido a Los Ángeles y en el invernadero en Inglaterra. Lo siento mucho, Libby, dijo Tai. ¿Por qué?, dijo ella. Por hacerte esto a ti, respondió. Oh, Tai, le dijo. Habría hecho lo mismo por ti. No es algo que debería hacerse, pero lo habría hecho de todas formas. Y entonces estaríamos en el mismo desastre en el que nos encontramos ahora. Además, creo que estoy agarrándole la onda a esto de ser fantasma. Tai asintió. Giró el collar una y otra vez sobre su mano, y luego lo levantó, permitiendo que la garza colgara sobre la cama y que el sol iluminara la plata, e Irene jugueteara con ella con sus patas. Libby pensó en Kit sentado en la mesa de la cocina, siendo tan cuidadoso al no preguntarle nada sobre Tai. Levantó su mano y tomó la cadena en su mano, desatándola gentilmente de las filosas garras de Irene. Esto le pertenecía a Kit, dijo Libby, sosteniendo el collar con fuerza. Tendrás que escribirle. Y decirle gracias. Le escribirás y le darás la carta a Magnus para que se la lleve cuando se vaya. Está bien, dijo Tai finalmente. Pero él no escribirá de vuelta. Entonces seguirás escribiéndole hasta que lo haga, dijo Libby. La nigromancia es mala. Ambos estamos de acuerdo en eso. Pero las postales son totalmente inofensivas. Lo sabes. Tienen algo pintoresco en la parte frontal. El Dimitar destelló frente a ella. Esa oscura nada. Desearía que estuvieras aquí. O algo así. Sostuvo la cadena con más fuerza. Y acarició las pequeñas uniones entre sus dedos. Tal vez ese era su futuro. La oscura nada. Pero justo ahora tenía a Tai. Podía escoger el camino que la dirigiera lejos del Dimitar durante todo tiempo que le fuera posible.
Tenía un ancla. Y se sostendría de él con todo el esfuerzo que le fuera posible.